Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo asignar determinadas entradas a una categoría o a una etiqueta. La asignación va a ser de acuerdo a lo que exista en el título de la entrada. Tengo este artículo que me va a servir de guía y lo que al final quiero lograr es algo similar a lo que se muestra en esta imagen. Aquí vemos que todas estas entradas tienen el texto en el título de WooCommerce. Y me gustaría asignar todas estas de manera directa a una categoría que se llama WooCommerce. Esto también podría ser asignado a una etiqueta, eso lo vamos a ver en un momento. El sitio en donde voy a aplicar los cambios es el mismo sitio de Decode CMS. Y en este artículo vemos que lo primero que tengo que hacer es crear justamente esa categoría o esa etiqueta, ya que necesitamos el identificador. Bien, entonces yo aquí estoy conectado en el backend del sitio. Estoy en una copia del sitio de Decode CMS en mi máquina local. Así que pues voy a crear una nueva categoría. Desde aquí, desde entradas, categorías, vamos a crear una nueva que se llame WooCommerce. Lo tenemos por aquí y simplemente le damos aquí añadir nueva categoría. Bien, ya tenemos nuestra categoría de WooCommerce. Como vemos aquí no hay nada asignado todavía a esta nueva categoría. Entonces la idea es que de todas las entradas que existen, me gustaría que todas las que tengan en el título el texto WooCommerce, por ejemplo acá lo podemos buscar, todas estas entradas que he buscado tienen el texto de WooCommerce. Entonces me gustaría asociarlas con una categoría, con la categoría nueva que he creado, ¿no? Adicional a la que ya tienen. Bien, entonces para esto, pues como les había comentado, ya habíamos creado la categoría. Vamos a dirigirnos nuevamente aquí y vamos a ubicar la categoría de WooCommerce y vamos a identificar el ID. El ID que tiene esta categoría, como veo acá en la parte superior, es 73. Entonces voy a utilizar ese identificador. Si regresamos aquí, entonces ya identifiqué el ID de la categoría o etiqueta. Y ahora pues simplemente sería cuestión de hacer ese cambio o esa asignación de entradas a esa categoría a través de una consulta SQL. Bien, siguiendo la guía del artículo vamos a ver aquí una imagen en donde se muestran todas las tablas que estarán asociadas a la consulta SQL que vamos a ver a continuación y que nos va a permitir justamente asociar esas entradas a esa categoría. Bien, la consulta SQL es esta. Bueno, si tienen dudas acerca de las tablas de WordPress, pues acá les dejo también como enlace de este artículo, otro artículo en donde se explica justamente ese tema de la estructura de la base de datos. Pero lo que nos interesa es esta parte, que es la consulta SQL que va a realizar ese proceso. Vamos a copiar esto y vamos a utilizar aquí phpMyAdmin. Ya tengo seleccionada la base de datos, así que me voy a ir aquí al tag de query y voy a pegar esta consulta. Evidentemente aquí necesito hacer algunos cambios. Por ejemplo, reemplazar este XX por el ID de la categoría, en este caso era 73. Si comentamos esto, vamos a ver qué es lo que nos está saliendo para entender mejor qué es lo que está pasando aquí. Vamos a marcar este check para que mantenga la consulta. Y vemos que ahí se ejecuta correctamente y lo que nos está devolviendo es simplemente 73. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso el TER ID es el mismo que el TER Taxonomy. Es decir, si vamos aquí a la estructura, bueno acá, yo tengo el ID de esta tabla de WP Terms, pero lo que me interesa es el de WP Terms Taxonomy. Entonces necesito identificar este identificador y en este caso es el mismo, 73, como veo aquí. Entonces, teniendo esto, pues ya puedo realizar una inserción. Vamos a ver acá nuevamente la base de datos. Voy a cerrar esto. Me interesa insertar en esta tabla de WP Term Relationships, porque esta tabla justamente relaciona las entradas con la taxonomía. Y pues la taxonomía ya tengo que el ID es 73, ¿no? Entonces aquí necesito crear registros adicionales, que es justamente lo que hago en la parte del insert. Pero antes de hacer el insert vamos a ver qué hace esta otra consulta. Lo que hace esta otra consulta es simplemente obtener de todas las entradas las que tengan el texto WooCommerce en el título, ¿no? Post title WooCommerce, que se parezca a WooCommerce y que sea de tipo entrada. Y pues acá está también agregando a esta consulta el ID que he capturado anteriormente. Vamos a ejecutar entonces estas dos consultas pero sin el insert. Entonces le damos acá a Go
Y vamos a ver que en la primera pues me muestra simplemente 73, que es lo que habíamos visto, y ahora en la segunda me muestra una lista. La columna ID son todos los identificadores de todas las entradas que tienen el texto de WooCommerce, y el otro pues es la relación de la categoría, que es la taxonomía. Entonces lo único que me queda simplemente es hacer la inserción. Entonces inserto todo esto que viene a continuación, ¿no? Todo ese select que viene a continuación. Aquí me detecta un error, pero en realidad esto sí se va a ejecutar. Esto ya es un problema del propio PHP-MyAdmin. Parece que no lo detecta correctamente este objeto, pero si ejecutamos todo esto, vamos a darle Go. Vamos a ver que ahora me aparece 39 filas afectadas. Con esto entonces, si regresamos aquí a nuestras entradas y vamos a refrescar, ya deberíamos ver aquí el texto de WooCommerce como parte de la categoría, como veo aquí. Entonces se está realizando correctamente. Evidentemente si ejecuto esto de nuevo va a salir un error porque hay unas restricciones que ya existen esos case, entonces no es necesario pues ejecutarlo nuevamente. Bien, entonces lo que queda ahora, si regreso aquí a lo que son las categorías, vamos a ver que WooCommerce actualmente aparece que no tiene ninguna entrada asociada, pero eso es falso porque sí que tiene entradas asociadas. Entonces vamos a ingresar a alguna de ellas y simplemente voy a guardar los cambios aquí tal y como está. Vamos a actualizar y con eso ya debería ser suficiente para que haga el reconteo de entradas por categorías. Si vamos nuevamente acá a categorías, vamos a ver que acá WooCommerce ya aparece que tiene algunas categorías, algunas entradas asociadas, que en total son 39. Bien, de esa forma entonces hemos visto cómo realizar esto con las categorías. Pero en realidad a mí lo que me interesa más que una categoría es una etiqueta. Entonces el mismo proceso hubiera sido válido hacerlo con etiquetas, ¿no? Como veo aquí, tengo etiquetas y también estas tienen IDs, etc. Entonces sería de manera similar. En mi caso, como les digo, a mí me gustaría que sea una etiqueta esta categoría WooCommerce. Vamos a ver un tic rápido de cómo cambiar esto para que sea una etiqueta en lugar de que sea una categoría. Lo podemos hacer incluso acá en el propio WooCommerce, en el propio PHP-MyAdmin. Vamos a ver la parte de Term Taxonomy. Aquí debe estar la 73. Vamos a buscar al final. Aquí está. Esto actualmente es una categoría. Sin embargo, me gustaría que sea una etiqueta. Entonces le voy a colocar acá post tag. Con esto se hace etiqueta. Y ya está. Vamos a ver nuevamente aquí. Y si refresco, ya no debe estar aquí, sino debe estar entonces como parte de una etiqueta. Vamos a etiquetas. Y debería aparecer por aquí WooCommerce, lo tenemos aquí. Entonces simplemente sería cuestión de cambiarlo a nivel de base de datos. Evidentemente le recomiendo hacer esto primero en su máquina local, en una base de datos de prueba, ya que si estás en una base de datos de producción puede tener errores, pero podemos hacerlo de esta forma directamente en la base de datos. Y bien, de esta forma hemos visto cómo asignar entradas a una categoría de acuerdo al título en WordPress. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarme con un me gusta. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo, ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel.